Evangelio según Marcos. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el estudio del libro de Juan Marcos, Yohanan. Entonces, vamos a continuar, ¿no? Hoy estudiando el libro de Marcos. Para nosotros, de acuerdo a los capítulos, estamos en las etapas, se puede decir, cruciales, en la etapa clave, en la etapa donde Yeshua ha sido presentado ante las autoridades y donde las autoridades no han encontrado falla en él. Esto es muy importante, no solamente en lo que refiere a la palabra, en lo que refiere a nuestra vida también. Nosotros también muchas veces vamos a estar expuestos a personas que nos van a examinar, que nos van a investigar. Y lo importante no es que nosotros defendamos nuestra postura o posición. Lo importante es que ellos no hallen en nosotros falla. Eso es lo importante. No que nosotros digamos que no tenemos falla. Que nosotros digamos que estamos bien. Que nosotros digamos que no cometemos errores. Ya por la cosa correctamente. Yo vivo bien. Eso no es lo importante. Esa persona que está examinando tu vida, que está viendo si hay falla o no hay falla, con o sin intención, lo importante es que no encuentre. Eso es la clave. Eso es lo que Yeshua aquí nos estaba enseñando. Pero que podamos salir, pasar esas pruebas. Vamos a pasar ese examen. Amén. Hay que intentarlo. Por eso, ¿cómo se logra eso? Siempre hablamos que no somos perfectos. No somos perfectos, pero en lo que podamos agradar al Padre, tenemos que vivir conforme a lo que Él dejó. ¿Se acuerdan de un personaje bíblico al que querían acusarle de algo para poder ir ante el rey y delatarle? ¿Se acuerdan? Mardoqueo. Puede ser, ¿no? Otro casi más seguro. Daniel, pero con duda, dijo, no con duda. No está seguro, dice Jacob. Sí, Daniel. Entonces, durante muchos años Daniel sirvió en el palacio del rey de Babilonia, y después de haber cambios en el gobierno, cuando vinieron los persas, él fue nombrado como uno de los principales gobernadores. Entonces el pueblo, los líderes que estaban en ese tiempo, tenían envidia de él, porque querían echarle, porque no toleraban que alguien que haya venido de la cautividad ahora esté ocupando cargo tan importante. Entonces buscaban, dice, algo en que acusarle, pero no hallaban nada, no encontraban ninguna falla. Pero después encontraron una falla. ¿Cuál fue la falla que encontraron? Era muy devoto a su Elohim. Imagínense que la única falla que encuentren ustedes es que son muy devotos a su Creador, son muy fieles a su Señor. Entonces, eso sería lo único que podrían acusarle, ¿no? Entonces, eso es importante para nosotros, aprendamos y comprendamos. Amén. Bueno, vamos a ver el video de Marcos, hoy capítulo 12, desde el versículo 38. Ya hoy vamos a terminar este capítulo y después empezamos. Adelante.
En su enseñanza también les decía: cuídense de los escribas, porque les gusta pasearse con ropas largas y les encanta que los saluden en las plazas y sentarse en las primeras sillas de las sinagogas y ocupar los mejores asientos en las cenas. Además se apoderan de los bienes de las viudas y luego fingen hacer largas oraciones, pero peor será su condenación. Fue el tema del mandamiento principal, el mandamiento más importante, ¿no? ¿Se acuerdan que le habían preguntado a Yeshua cuál es el principal mandamiento? Y dice, para recordar, número 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y bueno, la anterior discusión fue con los saduceos, el tema de la resurrección y todo ese punto, ¿no?, que ya vimos. Ahora este escriba le pregunta, ¿cuál es acá sale primer mandamiento, pero en realidad debería decir, ¿cuál es el mandamiento más importante? O sea, el que tiene peso sobre todos los mandamientos. O sea, que podemos deducir entonces que los mandamientos también tienen categoría, tienen peso. Entonces, si hay un mandamiento que el Padre dice que hagamos esto, pero hay un mandamiento que tiene más peso, ¿cuál lo cumpliríamos? Voy a darle un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que hoy es Shabbat, ¿no? Hoy tenemos que quedar en nuestra casa a reposar, pero tenemos alguna emergencia, no sé, nuestros padres están enfermos, tenemos que ir a recogerle del hospital, y en el hospital tenemos que pagar alguna cuenta que tiene y de venida tenemos que comprarle algunas cosas para su atención. ¿Qué haríamos? Lo último, no, pero es Shabbat. En Shabbat no se puede comprar, no se puede pagar, no se puede gastar nada. Entonces ahí uno entendería, debe haber un peso, ¿no? Pero el religioso, el que vive bajo religión, sujeto a religiosidad, no, va a dejar que muera sus padres. Esa es la diferencia, ¿no?, cuando uno no comprende este punto. Por eso cuando empezamos a aprender los mandamientos, las ordenanzas, en la Escritura, vemos que, como dice en el libro de Salmos, hay que examinar, ¿no?, escudriñar, analizar, ¿no?, cada día, dice, para poder comprender. Entonces una persona que analiza los mandamientos con el propósito de darle beneficio a su vida y a los que están a su alrededor, esa persona va a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua y siempre va a dar fruto y nunca va a decaer. Pero la persona que utiliza los mandamientos a modo de religiosidad, a modo de agradar a hombres o creerse más espiritual que otro, tarde o temprano se va a contradecir. Conocí muchas personas que al principio exigían a otros que hagan tal cosa y cuando les tocó experimentar esa situación, tuvieron que, se puede decir, salir de sus exigencias. Y ahí uno, ¿cómo se queda? Ahí uno se queda, se da cuenta que la verdad en aquella época yo hablaba cosas que no entendía, como dijo Job. Entonces hay que tener mucho cuidado para nosotros creer que podemos exigir nada más a las personas las cosas. Hay que examinar bien nuestro corazón. Entonces le pregunta a Yeshua y él le responde, ¿cuál era el principal mandamiento? Escucha, Israel. ¿Quién es Israel? El pueblo elegido del Eterno. Los que han decidido seguir al Eterno. Los que han decidido pelear con el Eterno. Ese es Israel. El Eterno, tu Elohim, es uno. No hay otros dioses, no hay otra fuerza, no hay otros poderes que te puedan dominar. Y como el mandato es escuchar, que Israel escuche, que el Eterno es uno, quiere decir que se refiere a seguir sus instrucciones, sus mandatos. Así está escrito en la palabra. ¿Qué decía más? Y respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es. Y, ¿qué dice en el versículo 30? Dice, llamarás al Señor tu Dios, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. ¿Y qué significa todas estas cosas?
Bueno, regrese al capítulo anterior, el estudio anterior, y va a ver todo lo que hemos visto, de qué representan tener todo el corazón, toda la mente, toda la fuerza del Todopoderoso. Ese era lo principal. Pero Yeshua le añade algo más. No es que le añade, le completa. Le completa realmente qué es lo que le da valor al principal mandamiento. ¿Y qué le dice? Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Y nosotros deducimos la vez pasada, haciendo todo un análisis, que lo que convalida el primer mandamiento es el segundo. Si vos decís que cumplí el primer mandamiento de amarle al Padre con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza y toda tu mente, pero no tenés nada de especial con tu semejante, con tus prójimos, entonces estás mintiendo, sos falso, engañador. Eso estaba hablando la Escritura. Entonces es muy importante entender este punto, este detalle de la Escritura. Amén. Bueno, entonces eso vimos, y también la pregunta de quién era hijo del Mesías. Yeshua le estaba tratando de hacer entender a ellos quién realmente puede ser representante de Israel y tener la autoridad de restaurar todas las cosas. No un hombre común, no un hombre, se puede decir, normal, sino alguien elegido, alguien especial, alguien que haya estado en las profecías desde el comienzo. Y nosotros vemos que el Mesías, el linaje de David, ya antes de David, ya estaba en los planes del Todopoderoso. Eso también hicimos todo un estudio el Shabbat pasado. Ahora nos quedamos en esta parte. Hay el versículo 38. Hay un retumbe. Y les decía, ahora fíjense acá, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. ¿Qué significaría guardaos? Como cuídense estén atentos de un cierto de personas. Y cuando dice que les decía en su doctrina, quiere decir que él estaba mostrando la manera errónea que los escribas estaban interpretando las leyes y la manera errónea que estaban aplicando también. ¿Cómo lo estaba demostrando eso? Con lo que vimos en los versículos anteriores, debatiendo con ellos, dándole pruebas, resultados. Esto, recuerden que estamos en el mismo capítulo. Todo esto está aconteciendo ahí en las puertas, en las orillas de Jerusalén, en el templo, donde él está enseñando, está mostrando la verdad al pueblo. Entonces, para decir, cuídense de tales personas, antes uno tenía que haber vivido una vida opuesta a esas personas. Uno tenía que haber demostrado que es lo opuesto a esa persona, en vida, en actitud, en comportamiento, en carácter, en trato con los demás y también en enseñanza de la palabra. No podemos agarrar y decir nomás, estos son todos unos mentirosos, estos son todos unos falsos, no le escuchen a eso, estos son gente falsa, sin antes haberle demostrado a esa persona por tu vida, por tus acciones. Porque hoy en día se levantan muchas personas que andan diciendo, no le escuchen a esto, estos son farsantes, estos son así. Y las personas escuchan así y creen, sin haber visto. ¿Qué decía Yeshua para identificar a los falsos? Más en otros capítulos, en otros evangelios. Sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Por su manera de actuar van a saber cómo son. Por eso era importante, ¿no?, que cuando te examinen, en especial tus enemigos, no encuentren falla. No hay que dejar que tus amigos te examinen, porque tus amigos, si encuentran fallas, las van a cubrir. Así no. Paralizo. Sí. Lo que nosotros tenemos que siempre estar expectantes a que nos examinen personas que posiblemente están buscando luego alguna falla. Y entonces es un reto más difícil. ¿Y así o no así?
Sí, eso es lo correcto, ¿no? Lo importante. Y eso nos enseña a pasar varios obstáculos, a vivir una vida realmente como el Padre le agrada. Amén. Bueno, entonces, le decía en su doctrina, ¿qué le decía? Guardaos de los escribas. ¿Por qué? Les gusta de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. A ellos les agrada vestidura resplandeciente. Cuando acá habla de largas ropas, no solamente está hablando de ropa de marca, ropa cara, ropa que manifieste poder y autoridad, ropa que les haga ver como más santos, les haga ver como más espirituales. Les gusta usar ropas que se distingan del pueblo, como nosotros tenemos la mejor característica, somos más santos, más espirituales, como nosotros conocemos muchos líderes de la cristiandad actual, ¿no? Con esas ropas todas extravagantes, esos gorros extraños, ¿no? y así, y todo eso, todas esas cosas, ¿no? Entonces, no es que el problema es la ropa. Acá vamos a ver que el problema está siempre en el corazón. Pero ya de entrada les da una característica. Y en aquella época, ¿a quienes les gustaba andar con ropas extravagantes y salido de lo normal? A los líderes religiosos. En la escritura, según la Torá, hay un mandamiento que el sumo sacerdote llevaba una ropa especial, una ropa realmente que mostraba su autoridad. Pero para el tiempo de Yeshua, ya muchos escribas, fariseos, saduceos utilizaban prendas más especial que la que usaba el sumo sacerdote, con más adornos, con más atuendos, con más, algunas ya tradiciones como la cinta, ¿cómo se llama? Los tzipzí, los tefilín, ¿no? Tefilín, cosas así, ¿no? Muchas cosas que ya le marcaba la diferencia con otro, con el pueblo común. Entonces, Yeshua está diciendo, cuídense de este tipo de personas porque ellos, eso es lo que les agrada, sentirse mejor ante las demás personas. Ahora, vamos a ver esta nota en el versículo 38. Esto es muy importante porque este capítulo también tiene relación con el capítulo 23 de Mateo, que yo les voy a dejar de tarea que lean todo, hasta el versículo 39 por lo menos. Pero yo voy a leer unos cuantos versículos para que analicemos. Tiene mucha relación. Solamente que aquí en Marcos está más corto, pero acá en Mateo se amplió lo que Yeshua habló en aquella ocasión. Mateo 23, 1. Entonces Yeshua les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. O sea, podemos entender que ellos se autodenominaban los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Eso le está explicando esto. Ellos son los que están oficialmente transmitiendo lo que dice la ley. Por lo tanto, ¿qué dice ahí? Practiquen y obedezcan todo lo que les digan. Y acá yo, haciendo un examen, o examinando un poco esta palabra, tratando de encontrar algo más, ¿cómo se dice? Claro, ¿no? ¿Qué es lo que dice ahí en Mateo? Me salió esta palabra yendo, recuerden, siempre está la Biblia lineal, pueden poner Biblia lineal, griego, hebreo, griego y también el hebreo, y ahí aparece un poquito diferente. Y cuando uno analiza, cuando uno quiere saber algunos significados o sinónimos de una palabra, va al número que aparece ahí arriba, el número Strong se llama, y entra y le aparece todos los sinónimos de esa palabra y todas las posibles explicaciones que tendría que tener. Entonces amplía el versículo, ¿no? Le da un significado más exacto. No es que le estamos sacando lo que quiere decir, pero como nosotros como investigadores bíblicos no nos podemos quedar con Reina Valera dice así, punto, o Nueva Traducción Viviente dice así, punto. Tenemos que ver también si hay algunas explicaciones más claras. Y esto fue lo que encontré. Ustedes pueden encontrar más claro. Dice ahí, por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan. Acá hace entender
que nosotros tenemos que obedecer todo lo que nos digan los maestros de la ley. Así hace entender, ¿no? Pero cuando uno mira otras traducciones o uno analiza el griego, lo que realmente dice es, hay una palabra acá en griego que es lego, que quiere decir, o sea, varios de sus significados son explicar, repetir y afirmar. O sea, que se podría decir que todo lo que los fariseos le explican, le repiten o afirman, que tienen que hacer ustedes, obedecer. Pero este versículo se amplía de esta manera: todo lo que está escrito. Esa parte como que no se le agrega, pero vamos a ver otras versiones que sí le completan. No es todo lo que ellos digan, todo lo que ellos le explican, todo lo que ellos le repiten, todo lo que ellos afirman que está escrito. Ustedes tienen que hacer. Esa era la parte que faltaba completar. Todo lo que está escrito, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Entonces, si ellos mencionan algo que está escrito, entonces no debatan con ellos. No es también que le está diciendo vayan y enfréntense a ellos. Cuando hay un debate, porque los judíos tenían la costumbre de debatir, y cuando ellos sacaban algún texto bíblico de los profetas o de la Torá, en especial la Torá, porque en otras versiones habla de Moisés, entonces está bien, acepten, no digan que no es así, ¿no? Pero cuando se relaciona a una cosa que ellos le agregan, o una vivencia que ellos le aplican, como la Maseija Torah, la obra de la ley, entonces no lo hagan. Se capta, ¿no? Se entiende, ¿no? Esto es lo que está ampliando ahí en Marcos, estamos ampliando para el Marcos. Ahora, Biblia Kadosh dice así, el mismo capítulo, versículo 3, Mateo 23, 3. Así que cualquier cosa que le digan que Moshe dijo, ahí es diferente. En esta versión ya dice cualquier cosa que les digan que Moisés. ¿Y qué Moisés escribió? Libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, algo que les saquen, pero no hagan como hacen ellos, porque ellos dicen, pero no hacen. Está entonces aclarado este punto. Eso es lo que Yeshua entonces estaba ahí diciendo. No es que uno tiene que agarrar y decir nomás, no le escucha a tal persona, sino tiene que decir, ten cuidado cuando le escucha a una persona, de que no te estén enseñando sus costumbres, sus tradiciones, sus interpretaciones. Presta mucha atención de que lo que estés recibiendo sea lo que está escrito y establecido. Ahora, ¿qué más hacen estos hombres, estos líderes? Versículo 4. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Una de las características de estos líderes eran darle muchas ordenanzas a las personas. Tenemos que hacer, tenemos que hacer, tenemos que hacer, tenemos que dar, tenemos que dar, tenemos que dar. Pero a la hora de hacer ellos se esconden, desaparecen, no están. Ellos no quieren hacer nada. A los hermanos, a la gente le dicen hagan, 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 pero ellos no hacen nada. Esto es una característica de este tipo de personas. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la escritura, es el tefilín, ¿no? Y usan túnicas con borlas muy largas, o sea, zipzig exagerado, zipzig que se ve hasta por todas partes, ¿no? Hasta por la oreja tienen zipzig, ¿no? Zipzillop. Porque quieren aparentar, quieren mostrar, quieren impresionar, quieren aparentar que son muy religiosos, muy espirituales. Les encanta, fíjese otra cosa, recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen mi maestro. Acá esta palabra rabí quiere decir que les gusta que nosotros o los judíos, vamos a hablar de esta parte, sientan que esa persona que está pasando es la que me alimenta espiritualmente, de la que yo recibo poder de lo alto. O sea que hoy en día los líderes, y esto es una cosa muy importante, yo espero que eso no me pase a mí. Siempre le oro al Padre que no me considere yo el alimentador espiritual. Simplemente así como esa luz nomás, que muestro dónde puede verse las cosas.
porque lo espiritual viene del Padre. Él es el que cambia y fortalece nuestro corazón. Pero muchos líderes quieren sentirse como los que, ¿cómo se puede decir? La fuente de espíritu, la fuente de sabiduría espiritual para las personas. Quieren que nosotros sintamos que gracias a ellos nosotros somos espirituales o conocemos muchas verdades. Quiere que hasta dependamos de sus consejos, de sus direcciones, de todo. Esto no es tan correcto que digamos. Para eso el Padre envió al que podía hacer eso, y se llamaba Yeshua. ¿Por qué? Porque Él estaba en la profecía, estaba en los planes y ejecutó el plan del Todopoderoso. Los demás que siguieron a Yeshua, quienes eran enviados, somos enviados. O sea que nuestra enseñanza tiene que ir hacia Yeshua, enseñar a la persona que Yeshua es la fuente de toda espiritualidad, de todo cambio en nuestra vida. Ahí tiene que ir, ahí tiene que partir. Si va, que hermanos, si ustedes me escuchan, sus vidas cambiarán. Si ustedes reciben mi palabra, el Espíritu trabajará en sus corazones. Ya el acento que uso ya tiene que saber que esto es así. No es predica original, ¿no? Hermanos, de mí sale poder para ustedes. Yo los quiero guiar al camino verdadero. Yo soy su esperanza. Así muchos se sienten, ¿no? Por eso, llámenme Rabí. Acá no estamos hablando del nombre Rabí, de la intención de llamarle a alguien Rabí. ¿Por qué querían que le llamen Rabí? Porque estos líderes querían hacer sentir a la gente que ellos son su esperanza para conectarse con el Padre. O sea que si ellos no reciben de estos líderes la enseñanza, la guía, ellos están perdidos. Por eso es que hoy muchas personas están atrapados, lastimosamente, por enseñanza humana y no pueden conectarse a las cosas del Padre. No pueden ver, no pueden abrir sus ojos. Muchos han usado esta técnica. Entonces, cuida que la pellapota. Amén. Cuídense, atiendan muy bien. Mi maestro dice, pero ustedes no permitan que nadie los llame Rabí. O sea, los discípulos le hablaban. Ustedes no se sientan fuente espiritual de todas las personas. No se sientan que a través de ustedes las personas van a poder alcanzar la bendición. Que ustedes son fuente de bendición. No crean en esa cosa. No vayan a presentarse de esa manera ante las personas. Otra cosa es que cuando ustedes escuchan la palabra de una persona, han recibido bendición. Se sientan muy agradecidos. Quieran agradecer a esa persona. Pero esta persona es lo que no tiene que sentir. Eso. No tiene que sentir que su esperanza es un hombre. De la misma manera el oyente tiene que saber que qué es lo que está recibiendo de ese expositor. Su idea, su opinión o la palabra del Eterno. Eso tiene que examinar. Por eso arrancamos con eso. Todo lo que les digan que está escrito, que Moisés dijo, tranquilamente recíbanlo, no hay problema. Pero cuando hablan otras cosas que no tienen nada que ver con lo establecido por el Padre, Amén. Bueno, pero ustedes no permitan que nadie los llame Rabí, porque tienen un solo, acá sale la palabra maestro, y esta palabra maestro se traduce de esta manera: instructor y demostrador de la Torah. Cuando Yeshua le está diciendo que ustedes tienen un solo rabí o un solo maestro, por eso no se confundan con el nombre, porque de ahí, entonces a nadie le tenemos que decir maestro, y mi maestro de la escuela, o mi maestro de locución, o mi maestro. No es el nombre el problema, ni siquiera el nombre rabí. Acá el problema es, ¿cómo se puede decir? El contexto, la intención, qué es lo que Yeshua está explicando, que muchas veces no captamos nosotros. Por eso es importante la escritura ver en contexto, no el nombre, no. Nosotros estamos tan enraizados con el nombre que hasta si yo digo un nombre, Dios, por ejemplo, dije rápido, ¿no? Hereje. Piensan ya que estoy hablando de Nimrod y de Zeus y de... Aunque no es así, puede ser que me haya salido Dios, pero en mi mente está que es Elohim, el Elohim de los israelitas, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. De ese estoy hablando y muchas veces me salió ahí, se me fue Señor o se me fue Jesús. Perdón, discúlpenos. Pero algunos están tan ahí, ¿no? Que
No es así. Pero bueno, entonces, por eso también con el nombre rabí o el nombre maestro. El Señor dijo que nadie es un maestro. Tú no eres ningún maestro. No es así. No es así. ¿De qué está hablando entonces? Tienen un maestro. Ahora, según el contexto, ¿qué es esta palabra maestro? Según lo que estamos viendo, un instructor. Alguien que te va a enseñar cómo aplicar y vivir lo que dice el Padre. Exactamente. Alguien que puede ser tu línea definitoria. Porque en aquella época había muchos maestros, muchos líderes, muchas personas que desviaban al pueblo a otras partes. Entonces, cuando Yeshua decía que tienen un solo maestro, ustedes tienen uno que fue enviado para mostrarle el camino que el Eterno preparó. Y eso estaba en las profecías, ¿o no? ¿Se acuerdan de alguien que había dicho: profeta enviará el Eterno como yo, a él oiréis? ¿Quién había dicho eso? Porque Moisés era el que fue elegido por el Padre para mostrarle el camino a los israelitas para ir rumbo a la tierra prometida, para enseñarle los mandamientos, para enseñarle todas las ordenanzas, estatutos, decretos. ¿Qué dicen los libros de Levítico, Número? El Eterno habló a Moisés. El Eterno habló a Moisés. ¿Para qué hablaba Moisés? Para que transmita el corazón del Padre al pueblo. Pero en aquella época había más maestros. Moisés mismo instituyó más jueces, líderes, para que le enseñen también la palabra. Pero tenían un instructor, ¿cómo se puede decir? Una guía, una dirección que seguir. Y era Moisés. En este caso Yeshua le está diciendo, aquí es Yeshua. Ese es el ejemplo a seguir. Entonces, si nosotros estamos todos confundidos, no sabemos a quién seguir, porque este pastor dice eso, aquel pastor dice aquel otro pastor habla otra cosa. Entonces, ¿a dónde tenemos que poner nuestra mirada? Pon tus ojos en el Mesías, autor y consumador de la fidelidad al Padre, porque fe es fidelidad. Entonces, Él va a revelarnos otra vez la palabra correcta. Eso es lo que Marcos está poniendo, en este caso Mateo, pero Marcos también. Entonces, imagínense en la época de Marcos, volviendo a Marcos, todo el mundo perseguido, apareciendo muchísimos maestros, confundiendo al pueblo. Entonces, ¿qué necesitaban ellos para volver a tener la fe y la esperanza en las promesas del Eterno? Las enseñanzas del único maestro. Aunque hayan pasado más de 40 años de que ascendió al cielo, necesitamos otra vez su enseñanza. Entonces, a través de la ayuda del apóstol Pedro y de otros conocedores de la palabra, se narró las vivencias del maestro. Algunos dicen, pero ¿cómo después de 40 años ellos podían recordar? Hay que entender que en aquella época todo se aprendía de memoria. Ellos no eran como nosotros, que ni siquiera aprendemos la matemática, que ayer dimos una clase, el profesor nos enseñó y hoy ya nos olvidamos de otra. Así es, ¿no? O algunos estudiantes estudiaron una semana para rendir un examen, después de rendir todo, no se acuerdan qué es lo que era el examen y de qué se trataba. Se olvidaron todo. En aquella época no era así. En aquella época todo se guardaba en la memoria. Todo era memorizar. Inclusive siempre yo escucho de los mayores, porque ellos lo que me contaban, que en su época todo era aquí. Nada de calculadora. Ustedes, algunos mayores usaban antes que yo. Por ejemplo, en mi época yo no usaba calculadora. Cuando estuve cuarto curso creo que usé, pero para hacer álgebra y eso. Pero me llegaron a decir algunas personas que hasta años anteriores no se usaba calculadora ni para álgebra. Yo no sé si era cierto eso. Así, no sé, en la época de que no había calculadora, ¿cómo hacían las álgebras? ¿Cómo hacían los cálculos? Tenía que usar la cabeza, ¿no? Las ecuaciones. Entonces, muchas personas no acostumbran a usar su memoria, por eso tienen su agenda, todo. En aquella época no era así. Vos escuchabas y la guardabas. Inclusive, era más fideligno, porque si vos empezabas a escribir, después llegaba a otra parte, algunos le añadían otro y la escritura ya se tergiversaba. Por eso era importante el testigo, el que, se puede decir, el que estuvo ahí, el que permaneció ahí. Bueno, creo que me están captando. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándole Padre. Acá, ¿de qué se trata esto? Otra vez, entonces, ¿y mi papá? ¿Mi túa? ¿No le voy a llamar Padre? Acá se refiere, si vamos al contexto, no le llames a nadie Padre en el sentido religioso o espiritual. El famoso, ese es mi Padre espiritual. Gracias a Él yo sé todo lo que viene del Padre.
Vamos a suponer que mi famoso padre, yo por ejemplo, ustedes me consideran su padre, un ejemplo, ¿no? Que conste este que ejemplo, su padre espiritual, ¿no? Ahí Jacob dice, mi padre espiritual, el pastor David. Pero un día yo me mando una macanada terrible, ¿no? Entonces, va a decir, no, ese no era tu padre espiritual, era desastre su vida, terrible, pero hablan de tu espiritual, qué bárbaro, ¿te puede decepcionar o no? Tu padre carnal, si te decepciona, no tenés otra cosa que hacer porque vos no elegiste. Pero tu padre espiritual solamente tenés que saber que es el eterno. Él no te va a decepcionar nunca. Amén. Amén. Yo puedo pensar, ¿no? Si esta persona es como un padre para mí, porque me guió, me enseñó, pero Yeshua está hablando en el... ¿Por qué esto también? Porque hay una tradición, o sea, ¿cómo se dice? Una halajá de los judíos en aquella época, que ellos le incentivaban a los judíos a que ellos consideran a los rabinos como padres. Entonces, muchas veces cuando algunos tenían que hacer alguna ofrenda o alguna dedicación para el rabino, y si tenía que ayudar a su padre, tenía que elegir entre su padre y su rabino. ¿A quién creen que elegía? Al rabino. Porque el rabino enseñaba que yo soy un representante de Dios, yo soy como Dios, no soy más grande que tu padre. Lo que yo te estoy enseñando es celestial, tu padre te enseña solamente terrenal. Muchas veces Pablo también se llamó como padre, ¿no? De ellos, ¿no? Pero hacía entender por el cuidado que le daba, por el cariño que les tenía, por el amor que tenía hacia ellos. Pero tenemos que entender muy bien que en aquella época había como una enseñanza. Por eso, viendo el contexto, acá está hablando de esos líderes y de sus interpretaciones. Entonces muchas personas, y por eso sale el debate ahí de Mateo 12 y Marcos 7, ¿no? Donde existe ese famoso Corbán, ¿no? Sea mi ofrenda al Eterno lo que puedo dar a mis padres. Porque ellos creían que el rabino o su maestro, su intérprete de la ley, era mayor hasta que su padre terrenal. Imagínense. Y ahí Yeshua que les habla, ustedes están invalidando un mandamiento de la Torá por sus tradiciones. Bueno, y no permitan que nadie los llame maestro, porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás, pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Bueno, ¿qué versículo era? 38, un versículo recién. Pero bueno, tuvimos que alargar eso, ¿no? Entonces acá vamos rápidamente a avanzar. El versículo 39 de Marcos 12. Y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Esto ya habíamos visto todo. Ahora el 40, fíjense, otra cosa que hacían estos líderes religiosos, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. ¿Y cómo podemos entender este texto aquí? También esto se amplía en Mateo, por eso les recomendé que lean todo. En aquella época, las viudas quedaban al morir, especialmente ya cuando eran mayores, quedaban un poco desamparadas. Entonces los escribas hacían como un tipo, ¿cómo se puede decir? Voy a buscar la palabra. Se hacían como su abogado defensor, así se puede decir, ¿no? Que empezaban como era una viuda, ya no tenía quien le administre sus propiedades o sus riquezas, entonces ellos se agarraban como con la autoridad de nosotros nos vamos a encargar de tu dinero, de tus riquezas, de administrarle. Exactamente, gracias. Mi diccionario, un apoderado, un encargado. Entonces, claro, y las viudas aceptaban porque si no, le puede venir un ladrón, le puede alguien engañar, pero eso iba a tener su costo, su costito. Yo soy tu apoderado, tu representante, pero vos me tenés que pagar. Y eso legalmente se estableció en aquella época, era como un trabajo legal, porque las personas, ¿saben por qué? Porque se creía que cuando una persona quedaba viuda, cualquiera podía engañarle o estafarle. Entonces, para que eso no ocurra, la religiosidad, a través de sus escribas, le brindaban este servicio de apoderado, ¿sí? Para poder protegerle. Pero le iban quitando su salario, y cómo protegían sus intereses, haciendo oraciones,
intercediendo, pidiendo al Padre por su vida, haciendo actividades, ¿no? Si la viuda tenía propiedades, en su propiedad. O sea que involucrándole con todo lo referente a la religión, o al templo, o a la actividad religiosa. Le iban involucrando, ¿hasta qué punto creen? Hasta que la viuda ya no tenía nada. ¿En serio? Y al final la respuesta era sí, pero nosotros garantizamos todo. Al final todos tus bienes fueron pasando al Padre, a Dios. Entonces como que no podía decir nada, ¿no? Porque no te robó algún sinvergüenza de por ahí. No sé si me están entendiendo lo que... si ustedes quieren descubrir más estas cosas, busquen, investiguen de qué se trata. Hay que hacer investigación, ¿no? Googleen ahí, ¿cómo se dice? Diccionarios bíblicos, textos bíblicos, historias bíblicas, costumbres de los judíos de aquella época, y les va a salir. Entonces Yeshua le estaba hablando de este punto. Estas características tienen este tipo de personas. Bueno, viendo esto, nos vamos a esta nota 40. Marcos 12:40, nueva traducción viviente, dice así: sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse, esta no es la palabra apoderado, ¿no? Pero apoderarse de sus propiedades, y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con más severidad. ¿De qué se aprovechaban? De su situación, se hacían su apoderado y le iban quitando todas sus propiedades, y se justificaban en el que nosotros somos líderes religiosos, no somos ladrones, somos sinvergüenzas, somos hombres de Dios, de Elohim. Y hacían oraciones, peticiones, y poco a poco le iban quitando todo lo que tenían. Serán castigados. Acusación de Yeshua a los líderes religiosos. Aquí hicimos un compendio de directamente cuáles fueron las acusaciones, de acuerdo a Mateo 23. Primero, cierran el reino de los cielos a los hombres. Segundo, buscan seguidores para que apoyen sus pensamientos. Esta es una característica que tenían esos líderes. Buscaban muchos seguidores para que le apoyen, para que digan, sí, ellos tienen la verdad. Esta era una de sus características. Dice que buscaban, ¿cómo se llamaba? Prosélito, hacían proselitismo. Resaltan más las donaciones que lo sagrado. Aunque el templo era sagrado, el altar era sagrado, ellos le daban más énfasis a la ofrenda. ¡Qué gran ofrenda! Miren, este hermano dio una gran ofrenda. Miren esta ofrenda. Lo más importante es la ofrenda. Así ellos hacían resaltar que las cosas sagradas. Diezman hasta lo más pequeño, pero dejan lo más importante, que era justicia, misericordia y fe. Se muestran de apariencia, pero son oscuros por dentro. Solo veneran y honran a los profetas antepasados, pero no guardan sus enseñanzas. Oh, los grandes líderes de antes, Charles Spong, Wesley o Lutero, eran hombres de fe, pero hasta ahí nomás, para nombrarle nomás. Pero ellos viven totalmente diferente. O Abraham, Isaac y Jacob, nuestros padres. Yo estoy dando un ejemplo nomás para compararnos. Pero ellos no aplican su enseñanza. Éxodo 22:22, según la Torá: no explotes a la viuda ni al huérfano. Si los explotas de alguna manera y ellos claman a mí, ten por seguro que oiré su clamor. Mi enojo se encenderá contra ti y te mataré a filo de espada. Entonces tus esposas serán las viudas y tus hijos los huérfanos. Este texto confirma que Yeshua no está hablando por hablar. Está mencionando lo que ya está dicho en la Torá. Cuando le dice lo que ellos hacían y que recibirán mayor castigo, Yeshua se está acordando de estos textos. Está mencionando lo que la Torá dice. Deuteronomio 27:19. Maldito el que pervertiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo, amén. Amén. El que se aprovecha de una persona por su ignorancia, por su vejez, por su situación, va a ser maldito, apartado de toda la gracia. Isaías 1:17, famoso versículo, ¿no? Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y saben la continuación el 18. Y venid luego
y pongámonos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Pero eso, la gente de ese versículo conoce mucho, Isaías 1:17, ¿no? Venid luego, nuestros pecados serán perdonados. Pero lo que dice el 17 es, eso no quiero saber. Primero ponete en cuenta, primero hacer lo correcto con tu prójimo. Si quieres resolver tu problema de pecado con el Padre, primero resolver con la gente con que está viviendo. Por eso la gente no conoce, ese parece que se olvidaron de esos textos. O eso dijo Isaías cuando estaba tomando vino. Lucas 2:37, la historia de una viuda. Fíjense cómo ella vivió. Esta era la época de Yeshua, cuando él era chico, ¿no? Y era sobre una mujer, ¿no?, que estaba siempre en el templo, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Había una mujer que dedicó su vida, que se casó poco tiempo y después 84 años fue viuda. ¿Y qué hizo durante toda su vida? Sirvió en el templo con ayuno y oración. Es como para tener una idea de más o menos quién será esta persona que va a venir ahora a traer estas monedas, que va a continuar en el siguiente versículo, ¿no?, de Marcos. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Juan Marcos. Bendiciones y hasta pronto.